Pablito, gracias. Gracias nuevamente. Y bueno, yo quiero centrarme en cuatro conceptos como claves y primero que todo felicitar a Juan David. Creo que esta revisión cada vez que la hacemos en el curso de fisiología, eh, cada vez creo que nos enriquece más, cada vez aprendemos más, pero es de las veces que se ha presentado Juan David que existe mayor claridad meridiana del expositor, y con la facilidad que tienes y ese don de poder explicar fácilmente lo complejo, creo que lograste que todo el auditorio entendiera claramente esos avances y esas explicaciones posibles a lo que tenemos nosotros hoy en día como una realidad de la práctica clínica. Felicitaciones, no quiero que el tiempo te enlode un poquito de eso, obviamente es el reto que tenemos siempre frente a cualquier conferencia, escoger lo que vas a decir y escoger es sinónimo de renunciar, renuncias a algunas cosas para quedarte con algunas otras. Pero al final es una muy buena charla, felicitaciones. Y las cuatro cosas pequeñitas que yo quiero decir son, la primera, como conceptos claves, es lo que explicó muy bien Juan David de la frecuencia esquina o el corner frequency, en donde fundamentalmente es un concepto relativamente nuevo, en donde nos ayuda a entender cómo al final esa frecuencia respiratoria en los adultos, la ecuación de movimiento está incorporando y explicando un poco muchos de los daños que existen en adultos o en patrones de baja extensibilidad. Entonces, entender un poco el concepto de esa frecuencia esquina nos va a ayudar a entender un poco mejor la ventilación mecánica convencional también. El segundo mensaje muy importante y lo resume muy bien PALIC 2 y es lo que recomienda PALIC 2. Y si somos textuales, es que ellos dicen, mire, considere en ese área pediátrico, cuando usted no está alcanzando metas de protección pulmonar en ventilación mecánica convencional, una alternativa como la ventilación de alta frecuencia. Y creo que esa es una opción antes, digamos, o quien tenga como centro disponibilidad de ECMO, la alternativa puede ser el ECMO. Pero el otro día hablábamos que creo que no tenemos más de 30 40 consolas de ECMO pediátricos en todo el país para cerca de 1.700 egresos por mes. O sea, sería imposible que cada centro tenga una consola pediátrica y pensar que vamos a canularlos rápidamente. Y mientras tanto hay que intentar proteger el pulmón mientras se llega a ubicar a un paciente en un centro de ECMO y bueno, superemos todos los baches y las dificultades administrativas que a veces nos generan más barreras. Pero Palig es claro y dice que consideremos la BAFO como cuando no hay metas protectoras. El tercer mensaje grande es que es muy bonito y los invitamos de pronto, ahora compartimos los estudios de Jacob Herman, tanto del modelo computacional como el modelo animal. Lo interesante acá, y viéndonos un poquito al fondo, es que es el grupo de bioingeniería de un grupo de bioingeniería en donde desarrollaron su tesis doctoral alrededor de estos conceptos, inicialmente con el modelo computacional y luego con el modelo animal. Y lo interesante de esto es que nos ayudó a entender desde la fisiología las diferencias en los desenlaces clínicos que veíamos en la práctica diaria. Es decir, por qué los neonatólogos están tan convencidos, les sirve tanto y les va tan bien en alta frecuencia, y por qué los adultos consideran que eso mata más a sus pacientes. Y en la mitad estamos los pacientes pediátricos. Y posiblemente entre más pequeño, pues mejor será la respuesta. Y lo explicó muy bien Juan David frente a cómo la frecuencia respiratoria puede afectar esa heterogeneidad en el flujo cuando existen patrones de baja distensibilidad y habitualmente puede llegar a afectar de forma importante a los pacientes de mayor tamaño pulmonar y lo demostraron ellos en su modelo. Y explica un poquito la circunstancia que vemos nosotros. Y pues posiblemente hay muchos centros que tienen ventiladores de alta frecuencia y si usted no tiene a corto plazo la posibilidad de tener un paciente pues en ECMO, definitivamente saber utilizar alta frecuencia va a ser una herramienta que le va a ayudar a posiblemente mejorar la oxigenación. Y ese es un mensaje muy importante. Queremos como resumir un poco y una aproximación algo mecanicista si la BAFO sirve o no sirve, y es preguntarnos dependiendo de qué variable desenlace. La variable desenlace mortalidad posiblemente no sea una variable desenlace para la ventilación mecánica, que estemos muchos de acuerdo, porque el ventilador mecánico no cura nada, ni tampoco las otras terapias que usamos en cuidado intensivo, ni la terapia de soporte renal, ni el ECMO, ni ninguna otras. Entonces, posiblemente la variable de desenlace sea la que decidió escoger Prospect, que es el cuarto mensaje, y es días libres de ventilador mecánico. El día libre de ventilador mecánico es la variable de desenlace primario que escogió Marta Curley en Prospect, y las variables secundarias son los días sin falla orgánica múltiple no pulmonar. Entonces, fíjense que ya cuando vemos la variable, que son variables subrogadas, de al final una mejoría en términos de oxigenación, puede cambiar un poquito el tema de los desenlaces que entendamos.
Nosotros en la cardio tenemos involucrado los ventiladores de alta frecuencia, tenemos los dos, el Sensor Medex y los SL, y habitualmente también tenemos la posibilidad de ECMO, pero normalmente se le da la opción de alta frecuencia al paciente de acuerdo a su patología, de su condición, para saber si se canula o no se canula. Pero también lo otro importante es que saber y familiarizarse con los parámetros de ventilación que resumió muy bien Juan David, porque nos han presentado pacientes para que rescatemos en ECMO con presión media de la vía aérea en bajo de 20 y posiblemente con mejor, digamos, ventilación ese paciente pues no necesitaría ser canulado. Entonces el punto y el mensaje grande es que vamos a entender muy bien la fisiología desde el modelo computacional y el modelo animal que nos explicó muy bien Juan David y que al final con los estudios observacionales que tenemos hasta ahora y algunas revisiones sistemáticas y metaanálisis de esos estudios observacionales, es una alternativa que PALIC sigue recomendando y que al final el ensayo clínico lo vamos a tener claramente con Prospect, en donde nos va a contar ese desenlace con ese tipo de diseño metodológico. Si la ventilación de alta frecuencia prono-supino, pues va a tener desenlaces sobre los días libres del ventilador. Estos eran como los cuatro mensajes grandes. Nuevamente reiterar la felicitación a Juan David. Es un tema supremamente interesante que haciendo una aproximación desde la fisiología, como muy bien lo explicó Juan David, como Pablito insiste mucho pues para estos temas, podemos entender muchos de los resultados clínicos que a veces observamos. Muchas gracias, eso es verdad. Jaime, muchísimas gracias. De acuerdo absolutamente con tu apreciación, creo que seguimos aprendiendo un montón. Daniel, Buenas tardes a todos y de verdad muy buena charla, felicitaciones. Estuvo muy bien explicado, digamos, como la fisiología y acercándonos un poco a la evidencia que hay y a la evidencia experimental. Muy buena charla, felicitaciones. Totalmente de acuerdo con el profe, con el doctor Fernández. Definitivamente es difícil saber qué cantidad de energía estamos entregando con la bajo. Entonces, si, si uno se remonta, digamos que a esos conceptos donde no queremos, digamos que el poder mecánico lo queremos controlar y entregarle menos energía a ese pulmón para dañarlo menos, pues la BAFO va hacia un concepto como en contra de eso. Entonces, definitivamente algunos grupos sí con niños más grandes, ¿cierto? Con niños más grandes que tienen un poco esta evidencia de que les va un poco peor con el bafo, sí, hay algunos grupos que prefieren y que tienen la disponibilidad de canular los pacientes cuando no van bien, entonces los canulan antes de ponerlo en bafo y han tenido unos resultados bastante eh, eh, importantes y aún lo recomiendan, digamos, esos grupos, algunos grupos todavía recomiendan la bafo, sobre todo para lactantes y lactantes menores, pero sí, desafortunadamente en nuestro medio, pues es difícil tener acceso rápidamente a una consola, a un grupo que tenga experiencia en ECMO y que pues tenga claro eh, cuándo meter estos pacientes en ECMO. Yo, digamos que personalmente creo que sí, en estos pacientes un poco más grandes, no se benefician tempranamente antes de ir abajo, probablemente meterlos en ECMO, pero pues totalmente de acuerdo con el doctor Fernández, no, la disponibilidad es muy difícil de las consolas y además que la terapia aún es bastante costosa, entonces pues es importante conocer que hay una opción antes de y que la tenemos disponible en casi todas las unidades del país. Entonces, muchas gracias por la charla y ese era mi aporte. Daniel, mil gracias, muy al lugar. Carolina y luego el profe Mulet. Hola a todos, muchas gracias por permitirme la participación. Gracias a Juan por esa exposición. A veces siempre es difícil transmitir todos esos conceptos de ventilación de alta frecuencia a un público y se hizo demasiado bien. Yo quería dar unas apreciaciones y es que siempre se habla del abajo en el contexto del SDRA, ¿no? Y hemos aprendido, o al menos el grupo aquí en OMI, cómo la BAFO también sirve muchísimo en situaciones hemodinámicas. Entonces también tenerlos presentes y vemos cómo en pacientes cardiovasculares, por ejemplo, hemos tenido buena experiencia en fisiologías univentriculares,
que tienen hipertensión pulmonar e hipoxemia refractaria en ventilación mecánica convencional y están con inestabilidad hemodinámica, como poniéndolos en bafo es como si fuera el mejor inotrópico del mundo, cómo botan soporte vasoactivo, mejoran oxigenación y estabilizan su condición. Y esto es bajo un concepto no solamente de reclutamiento alveolar, sino de reclutamiento vascular para ese tipo de pacientes, al poder yo ventilar con volúmenes más bajos que me impacten menos sobre la vasculatura pulmonar y en estos casos en los cuales yo a veces necesito bajar la poscarga del ventrículo derecho y la resistencia vascular pulmonar. Entonces es algo que nosotros también tenemos muy presente en pacientes también de origen de causas de hipoxemia hemodinámicas y como un favorecedor de reclutamiento vascular pulmonar y no solamente alveolar. Otra cosa que yo decía era que yo pues digo, y más en la situación de salud de Colombia ahorita, es que si tenemos la posibilidad de tener BAFO, la pensemos antes del ECMO, y no solamente por el acceso, sino por los costos, y el ECMO no es una terapia exenta de dificultades y de complicaciones muy importantes para el niño. Entonces, si tenemos y podemos ver, pero obviamente evaluar rápidamente la respuesta si es un paciente que responde o no a BAFO para tampoco retrasar su paso a ECMO, pero también no lo debemos mirar solo como lo administrativo, sino también porque puede ser el máximo beneficio para el paciente si es un respondedor. Otra cosa que compartía con el doctor Fernández es que muchas veces creo que el fracaso de la BAFO es porque no sabemos usar la ventilación de alta frecuencia. Y la ventilación de alta frecuencia exige muchísimo estar al frente del paciente, muchos más que otros, porque a veces programamos unos parámetros y nos vamos. No, de una vez el alvéolo comienza a reclutar y se abre, tenemos que entrar a mirar si yo ya puedo empezar a bajar y que el paciente no caiga en sobredistensión. Yo era muy reacia a los nuevos ventiladores, en los nuevos que sí, sobre todo sirven para los más pequeños, el Dragon, el SLA, yo tengo ambas tecnologías, la tenemos aquí en OMI, el SLA 6000 y el Dragon, son máximo para 10 a 12 kilos, pero ya a veces me siento a ciegas si yo no tengo ese tipo de ventiladores y estoy con Sensor Medic solo a punta de placas y de vibración, porque sí nos ofrecen mucha monitoría y nos ayudan a saber en qué punto estoy yo ya reclutando, estoy mejorando distensibilidad y puedo empezar a bajar esos parámetros del ventilador y no quedarme ahí eternamente hasta que se reviente el pulmón. O yo veo que está sobredistendido y me comenzó contrariamente a retener el CO2, pero no por fracaso del abafo, sino porque tal vez estoy en un punto ya de sobredistensión y hace rato me tocó manipular el ventilador y se pasó. Entonces, la ventilador de alta frecuencia sí que exige estar ahí encima del paciente y de una monitoría más estrecha. Como yo les digo a veces acá, si tenemos ventilación con volumen garantizado, primero elegir muy bien la media, como dijo el doctor Fernández, uno a veces dice, pero ¿cómo? Lo mismo que un PEP, es como a veces encontrar un PEP de 7 con un FIO de 100 y en un SRA con un trastorno severo de la oxigenación, lo mismo, hay que elegir muy bien la media. Si uno elige una muy bien media, favorece el reclutamiento alveolar y posiblemente voy a necesitar menos delta y ese menos delta es menos también daño mecánico por la ventilación. Si yo tengo una relación muy dispar, una diferencia muy grande entre la media y el delta, voy a estar generando muchísimo más daño alveolar en eso. Y posiblemente es que me estoy quedando corto en la media, como cuando pasa con el PEP y con respecto a la pico, en poder ayudarle a ese pulmón a reclutar el pulmón reclutable y en mejorar esa oxigenación. Y al contrario, entonces a veces pasa que tengo medias muy altas y el mismo ventilador cuando tengo volumen garantizado me está diciendo, ven, yo solamente estoy necesitando amplitud para generar con esa media ese volumen solamente, y están a veces las amplitudes por debajo de la media. Posiblemente hace rato yo debía haber bajado la media porque es un pulmón que ya está reclutando, mejorando distensibilidad y abrió y yo puedo bajar la media, no dramáticamente rápido si hay inestabilidad alveolar todavía. Pero todas esas pequeñas cosas hacen la diferencia en la ventilación de alta frecuencia. Esas eran las cositas chiquitas que quería aportar. Muchas gracias, Pablo, y al doctor Fernández por la oportunidad. Claro, muchísimas gracias por tus apreciaciones muy al lugar. Profe Mulet. Gracias, Pablo. No, simplemente para felicitar a Juan David por la excelente presentación, muy completa, muy didáctica, muy bien llevada. Y hacer dos comentarios a título personal. El primero es que yo soy uno de los adeptos y fans del uso de la ventilación de alta frecuencia como
en el paciente con falla respiratoria hipoxémica refractaria al manejo con ventilación convencional optimizada y ingresarlos tempranamente. Afortunadamente hemos ganado bastante experiencia antes del advenimiento del soporte extracorpóreo, que pues cada vez es más fácil, pero durante mucho tiempo logramos rescatar pacientes en el escenario anteriormente descrito. En el síndrome de fuga de aire grosero también creo que tiene una excelente utilidad, lo mismo que el postoperatorio de corrección de hernia diafragmática. Y tal vez el otro comentario es que en los pacientes con falla respiratoria mixta, donde hay un predominio del compromiso obstructivo, con cierta frecuencia lo vemos con preocupación, dadas las complicaciones inherentes al síndrome de fuga de aire. O sea, estoy hablando de pacientes asmáticos con neumonía vivasal, por ejemplo, donde no se logran objetivos con la ventilación convencional optimizada y entonces le damos una alternativa de bafo. Yo creo que es un momento como para abrir una ventana y de pronto hacer un análisis DOFA de las virtudes y defectos. Y con frecuencia vemos de pronto ese paciente, si ya hemos claudicado con el soporte de ventilación convencional, pues proponer de pronto ECMO, pero no es una alternativa de pronto de gran utilidad en ese escenario la BAFO, y mucho menos en pacientes en rangos de escolar o adolescente donde cada vez es más difícil lograr objetivos ventilatorios. Muchas gracias de nuevo, Juan David. Profe Mulet, muchas gracias. Muy interesante todas las apreciaciones y la experiencia que tienen todos los grupos y cómo todos estamos de acuerdo en que en más chiquitos, mucha monitoría, muy individualizada, muy interesante. No sé si les parece bien, en aras del tiempo pasemos al taller, que gracias a la presentación de Juan David creo que va a ser más corto porque trató de contestar muchas de las preguntas. Entonces, la primera pregunta era esa, era por qué en adultos sí y en neonatología, en adultos no y en neonatología sí, cuáles podían ser las razones. Pues Juan David lo expuso muy bien. No sé si alguien en su taller encontró más apreciaciones o quisiera ampliar algo de lo que dijo Juan David o sintetizarlo diferente, no sé. La mano levantada, pero no veo quién es. Adelante, no sé quién levantó la mano, perdón. Hola, buenas tardes. María Camila, residente de Dale, la María Universidad Camila, de La dale. Sabana. Bueno, yo creo que Wanda explicó súper bien todo lo respectivo a esta pregunta. Sin embargo, pues, como para hacer un resumen y responderla, pues, en modo de resumen, es importante recordar, pues, lo que nos dijo Wanda, que la alta frecuencia en adultos inicialmente, digamos que fracasó desde el punto de vista fisiológico porque estábamos pues basados en la teoría, como ya lo hemos hablado, de la ecuación del movimiento y el daño subsecuente en esta ecuación debido a las frecuencias suprafisiológicas. Sin embargo, como pues Juanda nos contó, actualmente sabemos que más allá del daño repetitivo de la frecuencia, el fracaso pues visto en adultos está más que todo relacionado directamente con la heterogeneidad pulmonar. Esta heterogeneidad pulmonar en adultos propia de los pulmones más grandes también está asociado pues con un compromiso de la elastancia y la compliance pulmonar. No me voy a detener pues a hablar sobre los dos estudios importantes, Oscar y Oscillate, porque Juanda también no lo contó. Sin embargo, sabemos que el fracaso de estos estudios pues es secundario a lo descrito de la heterogeneidad en pulmones grandes, asociado adicionalmente a todo el daño pues pulmonar preexistente en adultos por enfermedades crónicas, con la lesión en curso que usualmente pues va a ser SDRA, que también es heterogénea, en donde encontramos un mayor compromiso de las regiones dependientes con diferentes grados de compliance y resistencia, lo cual nos puede llevar a riesgo de sobredistensión en las zonas no dependientes y riesgo de reclutamiento en las zonas dependientes.
Esto pues genera que todo el pulmón en sus diferentes áreas tenga diferentes frecuencias óptimas, como nos lo contó Juanda también. Entonces, pues para resumir, a diferencia de los adultos, los pulmones de los neonatos pues van a ser más pequeños, con menor heterogeneidad de la magnitud del flujo parenquimatoso en todas las frecuencias. Adicionalmente, en los pulmones menos heterogéneos encontramos una disminución de la diferencia entre el espacio muerto contra el volumen acinar total. Y aquí es importante que recordemos que en los neonatos vamos a encontrar una superficie alveolar relativa mayor en relación con el volumen pulmonar, y al tener pulmones menos heterogéneos, pues se va a producir una mejor perfusión de las unidades no aireadas, mejor reclutamiento alveolar, disminuyendo pues el riesgo de biotrauma y atelectotrauma, que va a estar relacionado con volúmenes tidales elevados. Es como un resumen de lo que Juanda ya básicamente nos contó. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Brian, ¿levantaste la mano? Sí, Doc, hola, buenas tardes para todos. Doc, pues es que encontré como para complementar lo que dijo muy bien Juan David en la charla, que también en población pediátrica comparativamente con los adultos cobra importancia lo que digamos tal vez nos limita un poco en ventilación convencional, que es el diámetro más pequeño de las vías aéreas de conducción. Como vimos dentro de la fisiología del abafo, la parte inicial es más convectiva para la llegada del aire y se encarga de amortiguar. Entonces también encontré un estudio en el que comparaban distintos tamaños de tubo endotraqueal con diferentes frecuencias aplicadas en la BAFO. Se daban cuenta que los tubos más pequeños lograban mantener una presión de vía aérea más constante y sobre todo más baja comparado con los tubos más grandes. Y que eso, digamos, traducido a la fisiología, que tiene que ver un poco con la segunda pregunta, podía representar un menor impacto de movimiento oscilatorio y de energía impuesta al pulmón, y eso podía también disminuir un poco la respuesta negativa que se ve en pulmones con vías de conducción mucho más altas. Eso quería como agregar porque lo demás ya se dijo en la charla y lo reforzó Cam. Perfecto, Brian. Juan David Suárez. Hola, buenas tardes a todos. Doc, ¿me permite compartir pantalla, por favor? Están habilitadas todas. Creo que de pronto le toca a Juan David apagarla de él, no sé. Dale, intenta ahí. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ¿cierto? Bueno, Sí, la estamos entonces, viendo. basado en lo que muy bien nos expuso Juanda y recapitulaba María Cami, entonces, basado en esa heterogeneidad, en el tamaño pulmonar y en las condiciones de los pulmones entre los adultos y los lactantes menores y sobre todo los neonatos, y su relación con las frecuencias, donde el aumento de la frecuencia está asociado con una heterogeneidad del flujo cada vez mayor, y que eso podría aumentar la lesión pulmonar en nuestros pacientes. Quiero compartirle un artículo muy bonito que encontré en la literatura que reafirma pues muy bien lo que nos mencionaba Wanda, pero ya en aplicación clínica a nuestros pacientes. Este artículo se denomina pues el efecto de la frecuencia sobre el costo de la ventilación en el intercambio de gases en en los recién nacidos que reciben ventilación de alta frecuencia. Fue un estudio que hizo la doctora Emanuela Zanini y colaboradores en el 2017, perdón. Plantearon una hipótesis donde describían que los pacientes ventilados con una frecuencia de resonancia del sistema respiratorio cercana, una frecuencia cercana a la frecuencia de resonancia del sistema respiratorio, optimizaba el intercambio de gases y limitaba el estrés mecánico. Lograron incluir 13 recién nacidos con diferentes frecuencias. Se midieron 8, 10, 12 y 15 Hz, manteniendo una DS2 constante, pues como muy bien lo mencionaba Juan. Entonces, como hubo variabilidad de la frecuencia respiratoria, lo hacían a través del volumen corriente de la alta frecuencia. Midieron la impedancia respiratoria, pues que está expresada en términos de resistencia, y los gases en sangre en cada frecuencia, y se estimó matemáticamente la atenuación de las oscilaciones del delta de presión. Entonces, digamos que en términos generales, los gases en sangre no se vieron afectados por las frecuencias en este tipo de pacientes. Asimismo, no hubo cambios en la impedancia respiratoria respecto al cambio de frecuencia de oscilación. Sin embargo, llama la atención que en términos de resistencia, la mayor resistencia del sistema respiratorio la ofrecía el tubo orotraqueal. Entonces,
iba un poquito en contravía a lo que mencionaba mi compañero Brian, de que a pesar que un menor tamaño del tubo orotraqueal garantizaba que hubiera una mejor presión constante sobre la vía aérea, pues ese tamaño menor del tubo orotraqueal se representaría en aumento de las resistencias respecto al cambio de frecuencia de oscilación. Y ya finalmente lograron determinar, como también muy bien lo mencionaba Juan, de que ese delta de P aumentó con la frecuencia y la distensibilidad pulmonar. En el extremo del tubo orotraqueal fue insensible el aumento de la frecuencia, mientras que en el alvéolo disminuyó con el aumento de la frecuencia. Entonces, pues uno puede intuir que siempre que el DC2 se mantenga constante, no existe una frecuencia óptima en términos de intercambio de gases. Sin embargo, entre más podamos acercar esa frecuencia respiratoria que le programemos al ventilador de alta frecuencia, se hace que esté por encima de la frecuencia de esquina y más cercana a la frecuencia de resonancia, pues vamos a obtener mejores resultados. Y de ahí pues nace el interés en base a que si no hay cambios respecto a la frecuencia que le programamos al ventilador, pero sí hay relación con los volúmenes tidales que le programamos a nuestro paciente, nace el interés, como también muy bien lo mencionó Juanda, de garantizar volúmenes. Y pues ya para finalizar, este es un artículo pues que es en un modelo animal donde la doctora Noelia González y colaboradores en el 2019 quisieron probar el efecto protector de volúmenes tidales bajos versus volúmenes tidales estándar con volumen garantizado. Lo que hicieron fue incluir 20 lechones en los que le inducieron una SRA y lo sometieron a ventilación de alta frecuencia con volúmenes tidales bajos de 1 a 2 mililitros por kilo con una frecuencia de 20 Hz versus una ventilación estándar de 10 Hz con volúmenes tidales superiores, y se dieron cuenta que los lechones que se sometieron a frecuencias de 20 Hz necesitaron volúmenes tidales mucho más bajos para mantener una PaC2 de meta con un valor estadísticamente significativo, y por ende esos pacientes que tenían un volumen garantizado menor demostraron que tenía menor lesión histológica. Digamos que aunado a lo que mencionó Wanda, pues digamos que la evidencia cada vez pues está en construcción, pero cada vez apunta más hacia lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Perfecto, Juan David, muchas gracias. Creo que en aras de continuar, pues ya pasemos a la segunda pregunta. Entonces, también, obviamente, Juan David en su presentación hizo gran hincapié en esto, pero pues desde la perspectiva, digamos, de las teorías de energía hoy en día, pues en principio, pues se supone que BAFO no sea protectora. Entonces, que además de lo que Juan David dijo, ¿qué más anotarían o qué más agregarían o qué otra información encontraron? ¿Por qué seguimos buscando esta información? Gloria. Buenas tardes, Gloria Riascos, residente de la Nacional. Bueno, encontré, pues, teniendo en cuenta que los estudios de lesión pulmonar, pues, asociada a ventilación, la mayoría están enfocados, pues, al papel de la energía que se entrega durante cada respiración como factor, pues, fundamental, y hablando ahí de potencia mecánica como tal, pues esto es atractivo para mirar más o menos por qué uno tiene cuidado dentro de una estrategia que aparentemente es de protección pulmonar, porque sigue teniendo pues tantas consideraciones para evitar hacer de todas maneras daño. Pues hay estudios en los cuales todavía se encuentran parámetros aislados como la frecuencia respiratoria, que ya de por sí se encuentran como predictores independientes de mortalidad, pero bajo ciertas condiciones específicas. Y ahí va pues también la parte de la primera pregunta, que era en la heterogeneidad que encontrábamos en el pulmón del adulto. Si tenemos en cuenta pues lo anterior, el aumento de la frecuencia durante la ventilación de alta frecuencia no está exento de consecuencias pues fisiológicas adversas. La razón realmente por la cual la seguimos utilizando es porque de alguna manera los niños y los niños pequeños y los neonatos
al tener una no homogeneidad, pero sí menos heterogeneidad, nos permite pues seguir utilizándola de una manera segura. Las estrategias para minimizar el volumen corriente, que también está dentro pues, de las consideraciones de la ecuación de la potencia mecánica, pues vamos a tener que con una frecuencia, al tener un volumen corriente mínimo, con una frecuencia respiratoria más alta posible, pues todo esto se basa en el supuesto de que ese volumen reducido va a reducir también las consecuencias sobre la transmisión de energía desde el ventilador hacia el pulmón. Y por tanto, pues la lesión asociada a ventilación mecánica. Sin embargo, pues es difícil predecir cómo la presión que se va a ejercer y el flujo oscilatorio se amplifica o se atenúa regionalmente dependiendo de cómo está el pulmón. Eso está difícil de ser tan estrictos en hacer esa evaluación, pues solamente estaríamos como basándonos o infiriéndolo a partir de la presión y del flujo que estamos agregando a una vía aérea en diferentes condiciones pues de enfermedad. Pues hay varias investigaciones experimentales y computacionales como las que nos mostraron hace un momento durante la charla Juan David, eh, que demostraron con el aumento de la frecuencia en una heterogeneidad, en un pulmón heterogéneo, pues va a contribuir a que el estiramiento del tejido regionalmente y una oscilación desfasada, pues sí cree una lesión pulmonar importante. Eso era lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Gloria. ¿Alguno encontró más información? Realmente esto es lo que más nos hace falta todavía tener claro, ¿no? Seguimos estudiando y siguen haciendo modelos y trabajo de bioingenieros. Bueno, y para terminar, para poder acortar un poco el tiempo, una pregunta exploratoria muy interesante, y es que cada vez ustedes ven que sobre todo los modelos híbridos pues permiten que uno empiece a mezclar cosas y pues han empezado a hablar de mezclar ventilación convencional y alta frecuencia en miles de teorías y eso. Pero desde el punto de vista de la fisiología, digamos, valdría la pena intentarlo, es una mezcla peligrosa, digamos, mucho hablamos en épocas anteriores de que no se podía hacer ventilación espontánea en alta frecuencia y ahora están pensando en mezclar convencional con alta frecuencia. Entonces no sé qué encontraron, les parece lógico, lo estudiarían de qué forma experimental o de modelos computacionales encontraron algo o simplemente en experiencia, no sé qué información encontrar. Gloria, ¿tienes levantada la mano o era de la vez pasada? Perdón, me quedo levantada. Pame. Hola, buenas tardes para todos. Pues esta pregunta me pareció muy difícil. Y pues digamos que lo que yo encontré que hay como evidencia fue en el método de ventilación de alta frecuencia por percusión, basado en que este usa las constantes de tiempo, y lo que evaluaban era usar la ventilación percusiva de alta frecuencia en la ventilación convencional en el tiempo expiratorio. Digamos que la razón por la cual lo hacían es porque en el tiempo inspiratorio, si se usara, pues aumentaría la presión pico y la sobredistensión, pero que de la forma o usándolo mediante o en el momento del tiempo expiratorio podía favorecer sobre todo el intercambio de gases
y eso lo demostraron como en unos estudios con conejos y evaluaron el volumen corriente, la presión media, la presión pico y ellos cogieron como y lo compararon la ventilación convencional, la ventilación de alta frecuencia por percusión y la ventilación por alta frecuencia por percusión expiratoria y notaron que pues los pacientes podrían tener menor presión y una adecuada pues intercambio de gases como tal. Esto como en el sentido de eso que mencionábamos previamente, de esas complicaciones de sobredistensión y aumento de algunas de las presiones que pudieran ser deleterias en alguno de los pacientes. Pero fue como lo que encontré y pues lo que hacían de los estudios era encontrarlo como o comparándolo con las otras ventilaciones como tal y en general lo que encontré sobre todo cuando comparaban cualquier método de ventilación pues era en general en estudios animales como tal. Y ya, ese era como mi aporte. Muchas gracias, Pamela. Juliana. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Juliana Silva, residente de la Nacional. Yo encontré, digamos que no hay tantos estudios en relación a como a la, sí, como a intentar hacer, pues, combinar los dos beneficios de la ventilación de alta frecuencia y la ventilación convencional. Sin embargo, encontré como dos cosas principales sobre esta combinación. La primera fue, pues, que ya Juan David nos ayudó explicándonos un poquito más de la vacuna con volumen garantizado. Esto inicialmente se empezó a estudiar en neonatos porque se dieron cuenta, pues hay varios estudios más o menos empezando desde el 2013, en donde se dieron cuenta que aún con todas las modificaciones que se hacían en la ventilación de alta frecuencia, no se llegaban a los niveles de PCO2 esperados para los neonatos. Y pues en ellos, más que en niños un poquito más grandes, el riesgo de hemorragias interventriculares hicieron que se empezara a utilizar el volumen garantizado en estos pacientes. Como pues ya lo explicó Juan David, realmente no hay mucho más para decir. Falta un poquito más de literatura y de estudios para hablar de ventilación de alta frecuencia en niños un poquito más grandes, en lactantes especialmente, pero pues los efectos en la población neonatal realmente son muy buenos. La segunda cosa es digamos que la permisibilidad dentro de la ventilación de alta frecuencia en relación con las ventilaciones espontáneas y lo que se ha visto realmente es que cuando uno permite que los pacientes eh, hagan ventilaciones espontáneas cuando están en ventilación de alta frecuencia, lo que se ha visto son dos cosas principales. Primero, un aumento del trabajo respiratorio, esto en relación como con una sincronía en el ventilador que se ha visto pues en estudios realmente muy pequeños con números de pacientes muy pequeños, aumenta la lesión pulmonar relacionada al ventilador, lo que haría es como más o menos pues como contrarrestar lo bueno que estamos haciendo con la ventilación de alta frecuencia. Y lo segundo es que eso hace en algunos ventiladores, no en todos, como que se desajuste el ventilador. Entonces, esto obviamente pues es mucho más evidente en pacientes más grandes, en lactantes ya pues más grandes, en neonatos pues la respiración eh, espontánea del neonato es un poquito con pues los volúmenes son más pequeños, entonces el ventilador no alcanza a desacoplarse, pero si la sincronía paciente-ventilador en esos pacientes es mucho mayor, lo que aumenta el trabajo respiratorio. Entonces, pues, digamos que eso sí hay que tenerlo muy presente, porque entonces lo bueno que estaríamos haciendo con la ventilación de alta frecuencia, podríamos estarlo contrarrestando con pues, la permisibilidad de las ventilaciones espontáneas. Y eso fue lo que encontré. Muchas gracias. Juliana, muchas gracias. En aras de cerrar un poco el tema, pues el tema iba un poco a que todos estos ventiladores, si los han visto, tienen estos sistemas puestos y como no hay una muy buena regulación, pues a veces no hay evidencia que soporte su uso de esa manera, entonces tengan cuidado, por favor. Probablemente fuera del contexto experimental y de protocolos muy bien establecidos, no debería utilizarse. Bueno, creo que en aras del tiempo, dejemos aquí. Muchísimas gracias a todos, estuvo muy interesante.
la presentación y el taller. Creo que es un tema que nos gusta mucho a los intensivistas pediatras y creo que eh, eh, va a dejar mucho de qué hablar todavía por muchos años más y lo seguiremos usando hasta que alguien saque otra cosa que no podamos digamos, argumentar. Entonces, felicitaciones a todos y muy buena tarde para todos. Muchas gracias. Un abrazo para todos.